Suddenly, my emotional state has changed. En los temas medioambientales. There's a paradigm. Estamos aquí con Lucía Damert. Ella es socióloga, directora en Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden en Holanda y ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile. También entre 2005 y 2010 se desempeñó como directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flaxo en Chile. Es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y además nos visitó y estuvo con nosotros en el panel de Desafiar de este año en Congreso Futuro, en donde se plasmaron interesantes reflexiones y ella en particular habló sobre la autoridad y los desafíos de la autoridad en una situación tan compleja como era en ese momento, en enero, la preocupación que teníamos en Chile sobre el estallido social. Y es increíble cómo en estos pocos meses parece que tenemos dos Chiles, tenemos dos mundos y tenemos como una humanidad que se está preguntando muchas cosas, pero siempre aparece una palabra ahí y la palabra es autoridad. Entonces, de alguna forma, y por lo que yo tengo entendido, seguramente usted podrá decirme más, cuando hablamos de autoridad, hablamos de este poder que está decidido un poco de facto entre un grupo de personas y otro grupo, en donde uno de ellos tiene o toma ciertas decisiones que representan a la gran mayoría. A ver, lo primero que quiero decir, gracias por la invitación. Sin duda participar en Congreso Futuro fue una de las mejores cosas del año pasado. Justamente porque uno discute el futuro y ahí se da cuenta que el futuro es bastante más líquido, bastante más maleable, y es mucho menos un camino ya derecho por el que uno tiene que transcurrir que múltiples caminos que van apareciendo en el minuto. Cuando uno lo dice parece ciencia ficción, pero en realidad lo que estamos viviendo así lo demuestra. Más allá de la pandemia, la pospandemia, el estallido, el posestallido, lo que tú preguntas es exacto. Nuestras sociedades tienden en general a organizarse a través de la estructura de esta autoridad, ¿no? Y para tener una autoridad tú necesitas dos, es una relación. La autoridad es aquel que nosotros le entregamos la posibilidad de hacer cosas y nosotros obedecer, ¿cierto? La autoridad del maestro, la autoridad del padre, la autoridad de la policía, por muchísimos años la autoridad de la iglesia. Y una de las cosas que nosotros discutimos en la reunión en Congreso Futuro fue justamente que la autoridad como concepto ha cambiado sustantivamente. Hoy día nadie lo que nos escucha que tiene 40 o 50 años puede imaginar que esa autoridad del padre, que era además una autoridad opaca, violenta, muchas veces alejada, artificialmente creada desde la lejanía, es lo mismo que hoy entendemos por la autoridad del padre o la autoridad del profesor. Y en ese marco, los temas que trabajo yo tienen que ver especialmente con los temas de la autoridad y la legitimidad de las instituciones policiales. ¿Qué es lo que sucede? Que la autoridad se establece en esta relación entre, digamos, la autoridad y los demás, ¿cierto? Es una relación de a dos, pero donde una de las principales cosas que tiene la autoridad es la necesidad de tener una cierta legitimidad respecto a aquellos que obedecen. Si no, los que obedecen deciden no obedecer, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho varios estudios con relación a qué ha pasado con Carabineros de Chile especialmente. Y lo que nos damos cuenta es que el país ha cambiado, la sociedad ha cambiado, esa sociedad que reconocía una policía más autoritaria, una policía mucho más de control, de orden, de protección, un valor, hoy día lo reconoce menos. Y hoy día la sociedad, la gente más joven, en la mutación que ha habido en la sociedad, reconoce que uno quiere una policía de trato decente, uno quiere una policía no discriminadora, no violenta. Entonces son formas que han cambiado y lamentablemente las instituciones siempre cambian más lento que las personas. Entonces obviamente la institución sigue en un esquema que por supuesto fue llevado ya a un extremo durante el estallido social con uso ilegítimo de la fuerza, violación de derechos humanos, etcétera.
y la sociedad eso ya no lo soporta. Y por eso es que en el Congreso Futuro hablábamos de desafiar, y desafiar en el sentido de desafiar ese concepto tradicional y anquilosado de autoridad. Eso, hay de todo lo que usted menciona, hay una cosa que a mí me parece bien interesante y es cómo este cambio que ha sufrido y que es bien obvio si le preguntamos a una persona, como dice usted, de 50 años y a un joven de 20 sobre lo que significa la autoridad. Y hay una cuestión de represión bien interesante en donde, por un lado, tenemos esta idea de no, es que necesitamos que nos metan al redil, como se dice comúnmente. Sí. ¿No? Necesitamos que alguien nos esté diciendo cómo hacer las cosas. Y otra parte que dicen, ¿sabes qué? No, yo necesito a alguien, sentirme seguro y sentir que las cosas están bien para poder obedecer. No me van a obligar, como que la línea entre autoridad y autoritarismo se ha borrado un poco. Y en ese Bueno, es que antes era como un sinónimo, en realidad, Carlos. Antes uno decía, la autoridad es una autoridad autoritaria, que impone su poder, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha cambiado. Eso ha cambiado y ha cambiado mucho. Pero, y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar, y usted mencionaba algo sobre las autoridades, pero a mí me gustaría, las autoridades y la institucionalidad, perdón. Y a mí me gustaría preguntar, ¿cómo cree, las instituciones cambian muy lentamente? Luego, ¿cómo cree que las instituciones y la ciudadanía en este estado actual en el que estamos de constante cuestionamiento, de constante preguntarnos por qué la autoridad actúa de esa forma, por qué lo hace así o lo hace asado, ¿cómo va a dirigirse en una sociedad actual en donde además hay procesos, a mi parecer, que horizontalizan un poco la autoridad? Es decir, si la autoridad hasta hace algunos años era vertical y era yo te ordeno y te mando algo, ahora tenemos herramientas tecnológicas, ahora tenemos muchas cosas que horizontalizan y que nos ponen como en esa perspectiva. ¿Cómo esa relación cree usted que va a evolucionar? Bueno, pero eso también, digamos, es un arma de doble filo, Carlos. Yo creo que cuando ustedes en el Congreso Futuro presentaron, muchos de los presentadores de otros países hablaban de la inteligencia artificial y de los desafíos de esto de la inteligencia artificial entendida casi como un tema inocuo, sin evidenciar que el que hace el código traspasa sus propias discriminaciones y sus propios pensamientos en ese código. Entonces, si yo soy por ejemplo, racista, mi código y la inteligencia artificial va a responder a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta nueva, digamos, con este nuevo cambio tecnológico? Evidentemente uno tiene mayores niveles de cercanía, de conocimiento, mayores niveles de información. Uno puede saber mucho más rápidamente si un carabinero le pegó a un joven en la Plaza de la Italia, en la Plaza de Dignidad. ¿Por qué? Porque hay 100 personas con cámaras, pero también esa parte tiene, digamos, su parte negativa, y es que con otras cámaras esos jóvenes están siendo fotografiados, identificados, seguidos. Entonces, esta nueva autoridad es una autoridad que tiene también un diseño que requiere un control. ¿Ah? Siempre hay que vigilar a los vigilantes, pero además, porque por más que las sociedades cambian, yo creo que lo que estamos viviendo es un experimento natural muy interesante. Estamos viendo cómo después de una ola de búsqueda de cambio, de una mirada distinta a la autoridad, de mayores libertades, si tú quieres, nos enfrentamos hoy día a un país que tiene toque de queda, presencia de militares, y una ciudadanía que está reclamando por más policía, por más control, por más cárcel, por más castigo. Entonces ahí entra la parte, bueno, somos seres duales también, y no hay que olvidar que en Chile, así como en otros países, pero en Chile particularmente, hay una pulsión autoritaria en muchos de nosotros, ¿cierto? Una pulsión que lo que dice es, bueno, si esto no lo resuelve nadie, que lo resuelva la policía. Cuando vemos en blanco y negro la foto del exceso, no nos gusta. Pero mientras la foto del exceso no está y lo que aparece es lo que está apareciendo hoy, la foto de, entre comillas, la protección, nos volvemos a arrimar a ese concepto antiguo de la autoridad en el sentido, digamos, más tradicional. Entonces es como de ida y vuelta, es todo demasiado líquido por ahora. Y me parece que es un poco más notorio, si quiere, desde octubre del año pasado, en donde la desconfianza que hay entre la población chilena y sus autoridades y sus instituciones es mucho más notoria. Y por otro lado, hoy en la mañana
veía en los matinales y en los noticieros que decían, es que necesitamos una presencia más fuerte de la policía porque ahora la gente no respeta el toque de queda y entonces la delincuencia ha aumentado. Mi pregunta es, y sé que es una relación compleja, pero ¿cómo podemos de alguna manera estandarizar, no sé si estandarizar es la palabra, pero cómo podemos navegar entre esos dos estados? Entre, por un Sí. lado, yo exijo un respeto de mis derechos, pero por otro lado, mira, te doy esta parte porque si eso me va a mantener sano, si eso me va a mantener seguro, adelante. Bueno, es que tú das en el clavo en que el problema es el modelo de sociedad en el que vivimos, ¿cierto? Porque efectivamente tú tienes dos modelos, tienes un montón, pero digamos, en caricatura y para muy rápida respuesta, tú tienes uno más comunitario, más social, ¿cierto? Donde lo que tú dices es, yo no salgo a la calle porque no voy a contagiar, pero habrá gente que tiene que salir porque si no cobra su salario diario no puede comer, entonces busquemos protegerlos. Y está el modelo más individualista, en el que estamos metidos hasta como por acá, donde uno dice, bueno, ¿y si el otro sale, por qué yo no salgo? Si yo no salgo, que el otro tampoco salga. Si se muere de hambre, qué pena. ¿Por qué le voy a pagar yo a él si es que en realidad yo merezco más? Y por eso es que más allá del miedo que muchos están teniendo en el mundo, más allá de todo, que la gente lo que quiere es algo de una respuesta más bien, entre comillas, sólida, que es la presencia policial, la presencia de los militares, porque uno no termina de confiar que el otro está interesado en uno. Entonces uno dice, bueno, hay que poner en cuarentena a todos los migrantes porque son un problema, mándenles a los militares. No hay una conversación entre medio de decir, bueno, ¿cómo 20 personas que viven en 5 metros cuadrados efectivamente van a lograr un nivel de distancia social? Imposible. Bueno, financiemos una alternativa. Entonces creo que con la pandemia, incluso más que con el estallido, va a ser mucho más prístina esta foto, que en otros países de América Latina es territorialmente más evidente, ¿no? O sea, uno va a muchas ciudades latinoamericanas y tú llegas, inmediatamente te das cuenta la separación del país. Acá esta ciudad y otras ciudades están hechas para no verlo, pero el estallido primero y ahora la pandemia desnudaron la foto. Y en ese desnudamiento de la foto, también tú tienes los claros oscuros de quienes piden más Estado y quienes piden menos Estado. Y nos vamos a mover en ese formato por un tiempo largo, porque muchos creen que hablar de sociedad es hablar de perder privilegios. Y mientras la conversación sea entendida como eso, evidentemente siempre va a ser yo contra ti, ¿cierto? Si yo pago más impuestos, tú vas a recibirlos, entonces eres un flojo, que no trabaja, ¿cierto? Todas estas cosas que en momentos de crisis la gente efectivamente dice lo que piensa. Salimos y acá hay un estudio que nosotros hicimos en la USACH el año pasado, de cómo la gente generalmente habla de la migración y con otros temas también desde lo políticamente correcto. Pero la crisis te desnuda eso. Y por eso es que vamos a entrar a mirar, yo creo, con mucha certeza, muchos más pedidos de autoritarismo, de participación militar y policial en los próximos meses. Es muy, es muy cierto esto que mencionas al final, y yo lo veo en mi edificio, por ejemplo. Cada vez hay más vecinos vigilantes de balcón, de quién está saliendo, por qué sale, qué está haciendo. Y tenemos como lo que llamaríamos autoridad moral de decirle al otro qué debes de hacer para que yo esté sano, ¿no? Entonces, mi, Claro. mi pregunta en esa línea sería, ¿cuál crees tú que son los siguientes pasos para reestructurar una institucionalidad que está quedando cada vez más claro que se necesita reestructurar, ¿no? Algo que ya venían diciendo desde hace mucho tiempo, pero que primero con el estallido, ahora con la pandemia, que es cada vez más obvio para un sector muchísimo más grande de la población? ¿Cómo debe hacerse esto desde una postura, primero, tomando en cuenta todas las cosas, pero también desde una idea de derechos humanos, por ejemplo? Sí. A ver, lo primero es reconocer el avance que tenemos hoy respecto a hace 10 años o 2 años atrás, donde todo el mundo pensaba que había instituciones que eran intocables.
¿no? Las Fuerzas Armadas y las policías, entre ellas. No solo en un primer momento, porque si las tocábamos se acababa la transición, sino porque después eran como vistas como, bueno, es lo que hay, ¿no? Es como hay que mantener eso, si no lo otro lo perdemos. Entonces ya el avance, la necesidad de la reforma es importante. Lo segundo es que evidentemente tenemos que salir de esta mirada controladora y castigadora, que es la mirada que hace que se fortalezca esa respuesta más eh, autoritaria, ¿cierto? La construcción de un gobierno civil lo que hace es de la policía una herramienta, no de la policía la respuesta. Entonces es distinto cuando tú dices, ¿qué hacemos con el problema de la deserción escolar? Bueno, hay que meter los presos a los jóvenes que desertan y se meten en la vida de la delincuencia. Ese es agarrar la herramienta como la respuesta política pública. La respuesta en realidad es otra. Hay que invertir en colegios, hay que hacer acompañamiento, y aquellos que entren en la vía de la infracción tenemos que ver por qué entran en la vía de la infracción, y finalmente llega la policía, porque en las sociedades hay que tener, digamos, capacidades de control también. Entonces, es cambiar la policía, como en muchos países, es también cambiar parte importante de la reflexión del Estado. Yo creo que un paso de un futuro que viene es el cambio constitucional. En el cambio constitucional, si no avanzamos en reconocer Chile como un país plurinacional, por ejemplo, ¿cómo vas a ir a pedirle a las policías que reconozcan las diferencias de los pueblos originarios en un montón de cosas? Pero de entre ellas en cómo se expresan en sus espacios públicos, ¿cierto? Sí. Porque entonces uno empieza a darse cuenta que esto está mucho más vinculado, y como ustedes decían en el Congreso Futuro el año pasado, lo que hay acá es un macro sistema que se va moviendo en diferentes, ¿cierto? En diferentes momentos, en diferentes tiempos y lugares. Y yo estoy convencida que el proceso de reforma va a ser un proceso muy largo, que este gobierno tiene poco espacio efectivamente para hacerlo, pero que la nueva generación, ese nuevo Chile que sí creo que existe, ¿ah? Porque cuando uno mira las encuestas, muy rápidamente te das cuenta que hay un clivaje, una ruptura, una grieta etaria. Y el Chile de los menores de 35 es muy distinto del Chile de los mayores de 35. Y en ese Chile de los menores de 35 estoy convencida que va a haber una nueva forma de entender y de aportar en este cambio policial, ¿cierto? Como una de las herramientas, digamos, de política pública. Pero la pandemia, y creo que es bien importante cuando discutamos los futuros que vienen, la pandemia es uno de esos elementos que traen lo peor de las pulsiones humanas, la sobrevivencia, el terror, el miedo a la muerte, la protección de los propios, el alejamiento de los lejanos. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo súper sustantivo para decir, no, respondamos esto en comunidad, tú en tu edificio, en vez de convertirnos en el sensor del vecino, ¿por qué no nos preocupamos por qué el vecino tiene que salir? Tal vez porque no tiene nadie y está abandonado. Bueno, esos cambios, yo creo que confío, digamos, en las nuevas generaciones, ¿ah? Confío en el nuevo desarrollo, en las nuevas capacidades, y creo que hacia allá es la construcción de futuro. No porque los que somos mayores de 35 vayamos a quedar, digamos, en desuso, pero evidentemente tenemos que entender la sociedad y el país de una forma distinta. Bueno, pues creo que con eso podemos cerrar. Es una excelente visión. Me parece también que es muy amable, ¿no? en el pensar en una sociedad muchísimo más preocupada por el otro. Algo que además siento yo como habitante de este país de menos de 35 años, que es una de las líneas que estamos o que se están siguiendo, ¿no? Como de la preocupación en el otro y en el pensar en todas las posibilidades. Sí, Muchísimas y gracias. no me quiero olvidar, Carlos, de decir Sí, una cosa que es bien importante, y es que la pandemia lo que nos muestra también es que tenemos que cuidar al planeta. Eso Congreso Futuro lo ha dicho muchas veces, pero no podemos dejar de mencionarlo, porque en el fondo estamos donde estamos porque hemos dilapidado el planeta. Entonces necesitamos también tener una nueva forma de vincularnos con los animales y con la naturaleza. No, no es solamente crear una nueva vacuna y salir adelante, sino que también tenemos que cambiar ese chip. Muchas gracias. no, pues muchísimas gracias a ti y nada, esperamos que estas reflexiones puedan servir de algo para todos los que nos están viendo, todas las personas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Ya. Gracias. Chao. Chao, chao.